La prueba de la regla FQ es contradicción equalibet. De la contradicción se sigue cualquier cosa, abreviada ECQ. Es una prueba muy sencilla porque en realidad se trata de algo que tiene que ver directamente con el principio de no contradicción. Esta regla, recordamos que dice que si en algún momento de mi argumentación tengo algo como una contradicción, A y no A, entonces puedo concluir, por ejemplo, B. Cualquier fórmula bien formada. Bien, en la prueba, por tanto, empezaríamos primero por asumir como premisa A y no A. Y, bueno, como no podemos derivar B directamente porque los únicos elementos que tenemos serían A y la negación de A, vamos a proceder por reducción al absurdo. De manera que en 2 voy a suponer, por ejemplo, no B. Insisto que B aquí es cualquier fórmula bien formada. Esto es una premisa adicional que cancelaremos posteriormente con la regla de introducción de la negación. En 3 tenemos que de B se sigue una contradicción. La contradicción la tenemos en la primera línea, pero lo que dice la regla de introducción de la negación es que tengo que suponer A, derivar la contradicción, y entonces puedo concluir no A, cancelar, etc. Pero eso quiere decir siempre que la premisa de la regla está en una línea anterior a la contradicción. Bueno, en este caso nos ocurre al revés, pero tiene una facilísima solución aplicando justamente la regla de identidad. De manera que simplemente en 3 volvemos a repetir la línea 1 A y no A por identidad en 1. Tenemos, por tanto, la negación de lo que quiero demostrar, una contradicción, puedo aplicar la regla de introducción de la negación y tengo no, no, B por introducción de la negación dadas las líneas 2 a 3. Como lo que quería demostrar es B, simplemente puedo poner en 5B por eliminación de la negación en 4. Y esto es justamente lo que quería demostrar. Es decir, que de una contradicción se sigue absolutamente cualquier cosa. Un ejemplo de cómo utilizar esta regla en una derivación. Bueno, supongamos que tenemos el siguiente argumento. Si A, entonces C, A y B, y si B, entonces no C y A. Y de todo esto queremos derivar D. Bueno, en este caso, si nos fijamos, aquello que quiero derivar, D, no está en ninguno de los, en ninguna parte de las premisas. En las premisas tengo A, B, C, la negación de C, pero D, esa variable, no aparece en ningún sitio. Por lo tanto, sería difícil derivar de lo que tengo de manera directa. O bien tendría que proceder por algún tipo de prueba indirecta o directamente pensar en si no será que hay alguna contradicción implícita en estas premisas que tengo aquí. Concretamente podemos fijarnos que tenemos una variable c y su negación y que sería fácil, gracias a esta conjunción, que pudiera tener la conjunción de C y no C. Así que la estrategia general, de nuevo, va a ser algo tan sencillo como si yo consigo llegar, por ejemplo, a C y no C, justamente por aplicación de la regla de CQ podría tener cualquier cosa, por ejemplo, D, y sé que esta C sale de aquí directamente por eliminación de este condicional con este antecedente, que como está en la conjunción la puedo tener fácilmente por separado, y sé que no C sale de aquí
por una doble aplicación primero de la eliminación del condicional, y aquí tengo el antecedente, y después de la eliminación de esta conjunción. Esa es un poco la idea de lo que vamos a hacer en esta prueba. Bien, pues si vamos paso por paso, tendríamos lo siguiente. En 1 tenemos que A implica C. En 2 tenemos A y B. En 3 tenemos que si B, entonces no C y A. Todo esto son premisas de nuestro argumento. Ahora, en 4 vamos a derivar C. Y C procede de la eliminación de este condicional junto con este antecedente del condicional. Así que lo primero de todo, tenemos A por eliminación de la conjunción en 2. Ahora que tenemos el antecedente y este condicional, tenemos C por eliminación del condicional en 1 y 4. Ya tenemos una parte de la contradicción. Ahora, por otro lado, tenemos en 5 B por eliminación de la conjunción en 2. 6 tenemos B, tenemos este condicional, por lo tanto tenemos su consecuente, no C y A por eliminación del condicional en 3 y 5. Y finalmente, eliminando esta conjunción, tenemos no C. Eliminación de la conjunción en 6. Tenemos ya, por tanto, lo que queríamos. Por un lado tenemos C, por otro lado tenemos no C. Como podemos tener esa contradicción, entonces podemos tener cualquier cosa que queramos derivar. Solamente tenemos que formular explícitamente la contradicción C y no C por introducción de la conjunción en 3 y 7, y aquí es donde podemos utilizar definitivamente la regla FQ. Y de ahí se deriva D por ECQ en la línea 8. Así vemos cómo podemos introducir finalmente un elemento que no aparecía por ninguna parte en nuestras premisas, pero puesto que había por ahí una contradicción, nos permite derivar cualquier otra cosa que queramos.